Televisión Legislativa presenta TV Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. ¿Qué tal, amigos? 1 de marzo, bienvenidos a la Televisión Legislativa, a la primera emisión de su noticiero de TVL Noticias. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estarán con nosotros Mariano Zambrano, licenciado en Marketing y Administración de Empresas, asambleísta por Manabí, por Unidad Primero, Alianza País. Él es vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Y con él hablaremos sobre la rendición de cuentas de la Comisión del Régimen Económico. También estará con nosotros Mónica Alemán, asambleísta por Pichincha, por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, presidenta de la Comisión Ocasional para la construcción de la ley orgánica para erradicar la violencia contra las mujeres. Con ella también nos centramos en la rendición de cuentas de esta comisión ocasional. Revisamos el pico y placa. Esta restricción vehicular hoy jueves rige para los vehículos cuyas placas terminen 7 y 8. El pico y placa ya empezó y se extiende hasta las 9:30, así que evite contratiempos. Y arrancamos con la información. En cumplimiento de la consulta popular, este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional eligió y posesionó a los consejeros de participación ciudadana transitorios. 5 de ellos ya fueron posesionados y 2 serán posesionados hoy a las 10 de la mañana, mientras que la elección de los consejeros suplentes quedó para el próximo martes. Julio César Trujillo, Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila, Javier Zavala Egas, Eduardo Mendoza y Miriam Félix son los 7 nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, electos por el Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión plenaria inició con el acto de nombramiento de los integrantes de este organismo en base a las ternas presentadas por el presidente Lenín Moreno. De inmediato, la asambleísta Ana Belén Marín mocionó para que la votación sea terna por terna y que el ciudadano que obtenga la mayoría absoluta sea electo como consejero principal de este organismo transitorio, mientras que para los suplentes se presente una sola lista, respetando el orden de las ternas. El legislador Luis Fernando Torres planteó la candidatura de Julio César Trujillo Vázquez como primer consejero. El parlamentario destacó el trabajo del abogado oriundo de Imbabura, además lo calificó como intelectual y académico. Para decirle al Ecuador que la política no es de puestos, no es de figuraciones. Mientras la asambleísta Guadalupe Salazar propuso al dirigente indígena Luis Macas como miembro principal de la entidad, pues asegura que dicho organismo debe tener una representación indígena de los pueblos y nacionalidades. Por la integración de las entidades y organismos y porque el Estado debe reflejar esa diversidad que nos caracteriza. La tercera postulación vino por parte del legislador René Yandún, quien mocionó al coronel Luis Hernández para formar parte del Consejo Transitorio, pues aseguró que este organismo necesita gente que haya expuesto su vida por la patria. Tiene la capacidad suficiente para trabajar en este año que le corresponde, haciendo la investigación. Esteban Albornoz, por su parte, propuso la candidatura de Pablo Dávila para que integre la cuarta vocalía del organismo, quien, según dijo, luchará contra la corrupción. Es responsabilidad de todos, del sector público, del sector privado. El asambleísta Jorge Corozo propuso a Javier Zavala Egas de la terna número 5 y recordó el perfil y trayectoria del abogado guayaquileño. Un hombre apasionado e incansable luchador por los derechos de las personas en el espacio y en el tiempo. Por su parte, el parlamentario del Movimiento Creo, Fernando Burbano, planteó el nombre del periodista Eduardo Mendoza como miembro del organismo. Un candidato que tenga la capacidad de ser la voz, pero una voz desde la tribuna de la libertad. La representante de la última terna vino por parte del asambleísta Jimmy Candel, quien mocionó a Miriam Félix López, la cual, según el parlamentario, sería la única mujer que participaría dentro de este consejo transitorio. Inteligentes, que se han destacado en todos los ámbitos
a nivel nacional e internacional. Una vez electos, 5 de los 7 consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo que este jueves, en la continuación de la sesión número 500, posesionarán a Luis Macas y Miriam Félix. También anunció que la elección de los consejeros suplentes se realizará a las 6:30 de la mañana del próximo martes, puesto que la sesión 499 quedó suspendida luego de que el asambleísta Rodrigo Coyaguazo haya mocionado por unos candidatos y los mismos no hayan tenido respaldo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Tras la posesión de los 5 de 7 integrantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se refirió al audio filtrado por la Fiscalía que lo involucra en una conversación con el excontralor general del Estado, Carlos Polit. El titular del Parlamento indicó que el próximo martes se debatirá una resolución para que tanto él como el fiscal comparezcan en la Asamblea Nacional. Yo creo que el haber dejado de lado un escándalo que se quería montar o desinstitucionalizar a la Asamblea fue un ejemplo fundamental de una mayoría de asambleístas que vamos por la institucionalidad. La pugna, el conflicto que puede existir entre el presidente de la Asamblea y el fiscal debe resolverse en el ámbito que debe resolverse, en las instancias de control, en las instancias de justicia y obviamente en una comparecencia aquí mismo en la Asamblea. Pero hoy día lo fundamental era elegir a los miembros del Consejo de Participación Transitorio. La mañana de este miércoles, con presencia de autoridades, cuerpo diplomático y ciudadanía en general, en el Pleno de la Asamblea se cumplió la jornada de rendición de cuentas del presidente del Legislativo, José Serrano. Aquí el resumen. Con casa llena y el énfasis de que el actual Parlamento fue electo mediante voto popular, inició la rendición de cuentas del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Es inaceptable que por intereses personales se pretenda afectar la imagen de otras funciones del Estado para socavar los fundamentos democráticos y crear crisis de ingobernabilidad, pretender desinstitucionalizar al país. En el informe comprendido durante el periodo entre el 14 de mayo de 2017 y el 15 de febrero de 2018, se hizo énfasis en la denominada gobernanza legislativa, que ha permitido, según el presidente Serrano, mantener un diálogo permanente entre las distintas bancadas. No sobre la base de la componenda ni la troncha, y peor el clientelismo, sino sobre la base de los intereses que tienen nuestros compatriotas. La aprobación de un total de 10 leyes, 44 resoluciones y 15 instrumentos internacionales, así como la creación de 5 comisiones ocasionales, fueron parte del balance expuesto. Legislamos para responder a las necesidades de la ciudadanía y ofrecer soluciones a través de leyes que garanticen derechos. Habló del rol fiscalizador de la Asamblea, con el impulso de una investigación por el caso Odebrecht, el juicio político y posterior censura a Carlos Polit y la autorización del enjuiciamiento penal a Jorge Glass. Consecuencia, por primera vez en la vida nacional, se declaró la ausencia definitiva de un vicepresidente e inmediatamente que el señor presidente envió la terna para la elección de su reemplazo, esta Asamblea Nacional volvió a actuar de manera legítima, designando a la nueva vicepresidenta de la República. El presidente de la legislatura dijo que en respuesta al mandato popular, la Asamblea aprobó la ley para la aplicación de la consulta del 19 de febrero de 2017 y también hizo alusión al mandato ciudadano de la consulta popular del 4 de febrero. Por una hora, el presidente Serrano informó acerca de la gestión cumplida por el Parlamento. La jornada cerró con la intervención musical de un ensamble de guitarras del Conservatorio Mozarte. Tras las denuncias que recaen sobre el fiscal general Carlos Vaca Mancheno sobre un presunto peculado cuando fue parte de la comisión del 30S, policías sentenciados por los actos ocurridos ese día piden amnistía. Policías y militares que fueron procesados por los actos ocurridos durante el 30 de septiembre de 2010 durante una revuelta llegaron hasta la Asamblea Nacional para pedir la amnistía de los agentes sentenciados. No puede ser posible que vayamos ya para 5 años y los compañeros sigan presos injustamente, cuando todo el pueblo ecuatoriano sabe que todo esto fue un sainete de Correa. Yo tengo 5 detenidos que están condenados a 12 años en la cárcel 4
Inclusive mis defendidos ni siquiera estuvieron en el 30S. Señalan que el fiscal Carlos Vaca Mancheno, al estar investigado por un supuesto peculado cuando fue parte de la Comisión 30S, no tiene calidad moral para juzgarlos. Yo no sé qué está esperando para renunciar al cargo. En el salón de uso múltiple fueron recibidos por Javier Serrano, delegado del presidente del órgano legislativo. Estamos dispuestos, sí, a recibir cualquier sugerencia, petición, sí, o información que ustedes nos la quieran entregar. Señalan que acudirán a instancias internacionales. Aquí lo que pasó el 30S fue un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? ¿Quién dio la orden al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para organizar un operativo militar de rescate de un secuestrado que no estaba en esa condición? Fue Rafael Correa Delgado. El delegado del presidente de la Asamblea recibió una carta con las peticiones de los policías y militares. Clever Aranda, TVL Noticias. Y nos centramos en la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. Para ello saludamos con el asambleísta Mariano Zambrano, vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico. Bienvenido, asambleísta, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta cordial invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de los medios legislativos, esperando que tengan un excelente inicio de su día. Y bueno, efectivamente el día de ayer se dieron las rendiciones de cuentas tanto de la Asamblea Nacional como de las distintas comisiones. Yo quisiera empezar por felicitar el trabajo que ha realizado la comisión, los compañeros asambleístas. Creo que ha sido un trabajo realmente dedicado, muy proactivo y objetivo. Los equipos técnicos de la comisión que se han esforzado muchísimo por cada uno de los proyectos que tratamos, pues buscar la mayor objetividad y buscar que cada proyecto de ley sea mucho mejor para beneficio de los ecuatorianos. Precisamente, asambleísta, arranquemos con los proyectos en trámite que se encuentran al momento en la Comisión del Régimen Económico. ¿Cuáles son y hacia dónde apuntan? Bueno, en este momento los principales proyectos que estamos tratando, podríamos decir que son 4. El Código de Comercio, que es un tema sumamente importante, es un articulado sumamente extenso también, son alrededor un poco más de 1.400 artículos y de un Código de Comercio muy antiguo. Estamos hablando de un Código de Comercio de 1906, que incluye temas tan obsoletos como que la mujer tenía que pedir permiso a su cónyuge para poder laborar, o el comercio naviero a través de barcos de vela, por ejemplo. Entonces son temas que se tienen que actualizar, tenemos que incorporar temas importantes como economía popular y solidaria, facturación electrónica, en sí, que pues, responda a la realidad actual. Que responde a la actualidad. Imagínense que, poniendo un ejemplo, yo provengo de la provincia de Manabí y la ley de pesca es una ley sumamente importante para nosotros. Y para nuestros pescadores, pues, es inaudito que una ley de pesca tenga más de 40 años de antigüedad, porque ya no se ajusta a las realidades digamos, de la industria. Si hablamos de un Código de Comercio que es de 1906, pues estamos hablando de algo mucho más obsoleto que realmente necesita las adecuaciones y los cambios para poder, pues, estar con la vanguardia de lo que es el comercio y las industrias de hoy día, ¿no? Adicionalmente a esto, pues también estamos trabajando en un proyecto de ley que yo, a mi modo de ver, pues puede abarcar varias aristas, que es un proyecto de ley para la eficiencia de trámites. Hemos conversado con emprendedores, en general con empresarios de distintas industrias, y todos nos comentan la dificultad de los trámites, lo engorroso que es y lo burocrático que suele ser. Entonces consideramos que este es un proyecto vital para el desarrollo económico del país, para los emprendedores, para la empresa. Estamos hablando de que la ineficiencia de trámites le puede costar al país cerca del 6% del Producto Interno Bruto en su totalidad, pues tanto al Estado como a las personas. ¿Estos trámites serían en el sector público? Sí, efectivamente, en el sector público, tanto digamos en el Ejecutivo como también en los gobiernos autónomos descentralizados, porque serían normas que se pueden también acoger los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces es un tema de eficiencia que va a permitir
que la reactivación económica se dé de mejor manera. Y también podemos combatir, por un lado, la corrupción, porque como sabemos, pues la tramitología también lleva a que personas quieran ser intermediarias y que un trámite que en muchos casos tiene un costo mínimo o no tiene costo, termine costándole al usuario. Adicionalmente a esto, pues también va a permitir que los emprendedores pues puedan sacar sus ideas y puedan concretarlas o cristalizarlas mucho más rápido y de mejor manera, a menor costo. Entonces esto también va a permitir que estos emprendedores pues puedan cumplir sus sueños y puedan también ser futuros proveedores de empleo en el país. Otro de los proyectos importantes que estamos tratando es la contratación pública, la ley de contratación pública, que si bien hoy por hoy tenemos un sistema de contratación que digamos que ha permitido ser un poco más eficiente, que ha permitido ser más inclusivo, que hasta cierto punto ha permitido ser más transparente, pues obviamente siempre están sujetos a mejoras. Entonces estamos trabajando en un proyecto de ley donde hemos recogido las ideas de varios asambleístas y también hemos tenido comparecencia de varios actores, tanto del sector, digamos, del privado como del sector público, para poder un poco enriquecer este proyecto de ley y hacer las mejoras que ameritan. Es un proyecto el cual todavía estamos trabajando, inclusive el día de hoy vamos a sesionar para tener varias comparecencias adicionales y poder pues seguir fortaleciendo este proyecto. Y otro de los proyectos que también considero que son muy importantes es una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, presentada por varios asambleístas también, que así como la ley amazónica pues permite que por la extracción del crudo se compensen a los territorios de la Amazonía con $1 por barril, pues este proyecto lo que busca es compensar a las provincias y a las ciudades que tienen procesamiento, o sea, donde se procesa el crudo, como es el caso por ejemplo de Esmeraldas o de Santa Elena en La Libertad, donde también donde hay refinerías. Entonces esto permitiría pues a sus poblaciones también verse beneficiadas por la actividad que se realiza dentro de sus provincias, ya que si bien entendemos que una refinería pues puede brindar fuentes de trabajo y en la economía pues puede ayudar a dinamizarla, pues en muchos casos también pueden existir afectaciones ecológicas que tal vez no se ven compensadas de manera directa, o que su población en general tampoco, no todos tienen acceso a poder participar dentro de la actividad económica de una refinería. Entonces creo que este es un proyecto de ley bastante importante y sin duda provincias como Esmeralda y Santa Elena les vendría muy bien para poder pues para que se pueda pues seguir invirtiendo en estas y en su población. Asambleísta, el tema de fiscalización también ha sido fuerte en la Comisión de Régimen Económico, toda vez que ahí se aprueba el presupuesto general del Estado. Ustedes han hecho el seguimiento del cumplimiento de ese presupuesto, del 2017 y 2018. Sí, efectivamente. Bueno, por un lado tenemos que separar, ¿no? Tenemos la ejecución del presupuesto y por otro lado tenemos las proformas presupuestarias. Entonces, en lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, pues efectivamente para ambas, en realidad nosotros también pedimos la comparecencia de varios actores del sector público, donde pues hacemos las consultas, absorbemos algunas dudas. También tenemos comparecencia de representantes del sector privado, de la población, que también nos expresan sus observaciones. Tenemos que recordar que nosotros como comisión no estamos en la potestad de cambiar cifras. Modificar. Nosotros lo que podemos hacer es observarlas y hemos hecho, por ejemplo, en el caso de ambas proformas presupuestarias, hemos hecho observaciones a la proforma a las cuales le hemos dado seguimiento para poder verificar que se esté cumpliendo y poder cumplirle con los ecuatorianos. Muchísimas gracias al asambleísta Mariano Zambrano, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, quien nos ha explicado cuál ha sido la tarea y la labor que ha centrado en estos meses de la Comisión de Régimen Económico. Es momento de una pausa, enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Gestión de puertas abiertas.
Seguimos con la rendición de cuentas y les contamos que las reformas a los códigos de la niñez e integral penal, el tratamiento de un proyecto de ley en materia de lucha contra la corrupción y las reformas a la ley electoral son algunos de los temas que centran el trabajo de la Comisión de Justicia. En la Comisión de Soberanía Alimentaria, el trabajo legislativo, en cambio, se concentrará en la construcción de la ley de pesca. 21 proyectos de ley tienen tratamiento al interior de la Comisión de Justicia y han sido tramitados en estos 9 meses de gestión. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Electoral, al Código de la Niñez, son algunos de los temas que han centrado el trabajo de la mesa legislativa. Eficiente, eficaz, hemos presentado leyes importantes al pueblo ecuatoriano, la ley que viabiliza el tema de los paraísos fiscales, en los temas de corrupción. Hemos presentado también al Pleno de la Asamblea Nacional un informe para segundo debate sobre la ley de corrupción, el tema del Código de la Democracia. Quisiera una vez más comprometer a los ciudadanos y a los miembros de esta comisión, donde los señores legisladores no han tomado parte a favor de ningún grupo. En el evento de rendición de cuentas de la Comisión de Justicia participaron representantes de instituciones relacionadas a la materia. Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura, felicitó a los comisionados por su labor parlamentaria. Nos ha parecido muy buena, más que nada de puertas abiertas a la ciudadanía. En las convocatorias que nos han realizado, nos han invitado para poder aportar como parte de la función judicial con observaciones, con comentarios, con sugerencias. En la Comisión de Soberanía Alimentaria, en cambio, se destacó que el trabajo de la mesa legislativa responde a las necesidades del sector y que el acercamiento con agricultores, pescadores y acuicultores ha sido fundamental para la construcción de las leyes. La asambleísta Roberta Zambrano indicó que al momento el órgano parlamentario se concentra en la construcción del proyecto de ley de pesca. Estamos en borrador revisando porque ahora pues hay que hacer las visitas a territorio y dentro de las visitas a territorio saber qué es lo que el territorio nos pide y quiere que esté dentro de esas leyes. Además, días atrás hasta la mesa legislativa llegaron autoridades del Ministerio de Agricultura para evaluar la aplicación de la ley de semillas vigente desde junio de 2017. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 263 trámites fueron procesados por la Comisión de Fiscalización y Control Social en el periodo 2017. Durante la rendición de cuentas, la presidenta de la comisión destacó los temas más importantes. La potestad de esta comisión es ejercer el control sobre los actos de las funciones de ejecutiva, electoral, de transparencia y del Consejo de la Judicatura. La presidenta de esta comisión considera que se ha cumplido con el deber. Hemos tramitado 3 solicitudes de juicio político. Uno terminó con una censura en el caso del ex contralor Polit. En el caso del vicepresidente los tiempos no dieron, por eso no se continuó con el trámite. Y en el caso del superintendente, que está todavía en proceso. El asambleísta por Napo, Raúl Tello, tiene un criterio diferente a lo expuesto por Carrión. Si le ponemos una calificación del 0 al 10, obtendríamos un 0 redondo, porque la Asamblea Nacional no ha cumplido el papel fiscalizador. La asambleísta por Guaya, Sofía Espín, considera que sí se realizó fiscalización, aunque quedaron algunos puntos pendientes, asegura. Hemos convocado en su momento al ministro de Hidrocarburos, al fiscal general de la Nación en el caso de Brecht. Me parece que siempre se puede hacer más. María José Carrión señala que la responsabilidad de fiscalizar no solamente debe recaer en ella, sino en todos los legisladores. Todos los asambleístas pueden iniciar un juicio político a través de la recolección de firmas y la sustanciación de los elementos que ellos consideran necesarios para considerar en relación a un incumplimiento de funciones, una abrogación de funciones o peor aún algún cometimiento de un delito. Durante la rendición de cuentas, la comisión señaló que en este periodo se analizaron 263 trámites de fiscalización. Clever Aranda, TVL Noticias. La investigación de los casos de abuso sexual en contra de niños y adolescentes en instituciones educativas, la coordinación institucional para brindar una respuesta y las acciones de prevención han centrado el trabajo de la Comisión Ocasional AMPETRA, que inició sus labores en agosto de 2017. Les tenemos un resumen. Desde la creación de la Comisión Ocasional AMPETRA se han conocido 42 casos de violencia sexual en contra de niños en instituciones educativas. De ellos, 8 fueron analizados por contar con toda la información requerida y pertinente. La presidenta de la mesa, Silvia Salgado, aseguró que con los datos se puso a debate público un problema que se ha naturalizado en la sociedad. La violencia específica contra los niños
estaba naturalizada, oculta, en silencio, recriminada, por la propia sociedad. Por ello, en el marco de la rendición de cuentas, aseguró que la creación de 4 mesas interinstitucionales ha servido para articular acciones y brindar respuestas en materia de información, sanción, reparación integral y prevención. Evaluar para impulsar las políticas conjuntas, para transparentar las estadísticas. En el evento también participaron familiares de víctimas de abuso sexual, quienes a pesar de su dolor manifestaron que la creación de la comisión ha servido para exponer los casos y tomar medidas de prevención para que no vuelvan a repetirse. Llegó en un momento especial para muchas de las víctimas. Es un asunto que no es que se da solamente ahora, es un asunto que se viene hace mucho tiempo. Por eso estamos acá como representantes, madres de las víctimas, para tratar de conseguir unas nuevas leyes, normativas, códigos que rijan en favor de las víctimas. Los ejes de trabajo de AMPETRA se centraron en materia legislativa, de fiscalización, participación ciudadana y comunicación para la prevención. Dicha mesa tendrá duración hasta agosto de este año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La comisión ocasional que atenderá los casos de personas desaparecidas también rindió cuentas de su gestión. La mesa legislativa fue creada por el Pleno de la Asamblea el pasado 27 de diciembre y contó con el apoyo de 114 legisladores. El presidente de esta comisión es el asambleísta Absalón Campoverde. Él recibió un proyecto de ley para atender los casos de personas desaparecidas. La iniciativa la presentó la mamá del joven desaparecido David Romo Alexandra Córdoba. Ella explicó que esto busca crear unidades especializada para investigadores en estos casos. No estoy pidiendo únicamente la tipificación porque con eso no solucionamos todo, sino también un proyecto que cubra la parte integral, es decir, desde sus raíces, la preparación tanto de agentes fiscales como de agentes investigadores, pero con algo muy especial, que los investigadores no sean policías, porque en muchos de los casos están involucrados los policías, pero también por este tema de pases. Un policía, un miembro policial que se prepara para este tema de personas desaparecidas, a los 2 años es cambiado simplemente porque tiene que acudir a otras plazas por el sistema de pases. Perdemos esa especialización y con este nuevo proyecto de ley se prepararían tanto fiscales y agentes investigadores para pertenecer a la unidad de desaparecidos. Aquí lo único que queremos es que la Asamblea Nacional como institución se sume, como de hecho ya lo ha hecho con esta comisión, sumarse al resto de instituciones y aportar con lo que tenemos que hacer. Reformar leyes, crear leyes, derogar leyes, y eso será un aporte buenísimo en beneficio de las familias de los desaparecidos del Ecuador. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional trabaja en 28 proyectos de reformas legales. En su mayoría se trata de modificaciones a la Ley Orgánica de Educación Superior. La asambleísta Silvia Salgado encabezó la rendición de cuentas. Son 3 los ejes de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Se trata de los proyectos de reforma a la Ley de Educación Superior, de Educación Intercultural Bilingüe y uno al Código de Cultura. La vicepresidenta de la Mesa Legislativa, Silvia Salgado, fue la encargada de dirigir la sesión número 22 sobre la rendición de cuentas del 2017. Construir las reformas o hacer legislación a partir de construir estos proyectos de legislación, especialmente en cuanto se refiere a reformas a partir de los actores. Sobre el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, la Comisión analiza 23 posibles cambios, 4 a la Ley de Educación Intercultural y 1 al Código de Cultura. Pero que en el paso y el transcurso de este tiempo hemos podido sentir la voz de la ciudadanía, de los actores especialmente. Por el momento, la Mesa Legislativa continuará con la recepción de observaciones para nutrir los informes para debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Pese a la ausencia de 7 asambleístas, la Comisión de Relaciones Internacionales rindió cuenta a la ciudadanía del trabajo emprendido por la Mesa Legislativa. Convenios internacionales, resoluciones y los informes trimestrales de las entidades del Estado constan como parte de la agenda.
La rendición de cuentas de la Comisión de Relaciones Internacionales inició con la presencia de 5 asambleístas. La titular Doris Solís explicó que en 9 meses de trabajo, la mesa legislativa dio paso a 17 convenios internacionales que permitirán fortalecer las relaciones entre regiones. El acuerdo del cambio climático, acuerdos de carácter comercial y económico muy importantes para el país están vigentes ya. El trabajo en la comisión no queda ahí, pues cada 3 meses los titulares de las distintas carteras de Estado rinden cuentas de su gestión. Gracias a ello, dijo Solís, se pudo coordinar acciones con respecto al ataque registrado en la frontera norte. La Comisión de Internacionales ya prevé medidas. He sido la proponente de esta comisión especial para tratar el gravísimo problema o problemática que vivimos en Frontera Norte, algo que fue acogido por el CAL y que está ya, digamos, en preparación. La mesa legislativa contó con la presencia de organizaciones sociales, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo legislativo. Es el caso de Luis Vega, del Ballet Folclórico Visión Andina, quien destacó la labor del Parlamento. Como participadores políticos y directamente tomando en cuenta que somos jóvenes y somos, más que todo, quienes estamos más involucrados ahorita en lo que es con la situación con el país. La mesa legislativa tiene pendiente el tratamiento de un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana y un proyecto de Código de Relaciones Internacionales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora nos vamos a revisar qué fue lo que realizó la Comisión Ocasional para la construcción de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para ello ya está con nosotros la asambleísta Mónica Alemán. Ella fue la que encabezó y presidió esta comisión. Asambleísta, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto, buenos días. De igual manera, un saludo a quienes nos observan a través de este medio legislativo y qué bueno estar nuevamente aquí para comentar cuál fue el trabajo de aquella Comisión Ocasional para el tratamiento de la Ley de Violencia en contra de la Mujer. Precisamente, asambleísta, los datos, el incremento de femicidios fue lo que motivó al presidente de la República para entregar este proyecto de ley en su momento, que se construyó a través de la creación de esta comisión ocasional. Ya con la vigencia de esta ley, ¿cómo se aplicaría? ¿Se reducirían los datos? ¿Se previene? ¿Se evita? ¿Qué es lo que busca? Bueno, yo en primer lugar quiero hacer una aclaración. No es que fue una iniciativa del Ejecutivo. Hay que reconocer que esta es una ley que nació de iniciativa legislativa con la resolución que aprobamos con 128 asambleístas presentes de manera unánime en la Asamblea Nacional. Y en ese punto específicamente, el 11 de julio, en esa resolución constaba que se haga una ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es así como el grupo parlamentario entregó el 17 de agosto ya el proyecto de ley al presidente de la Asamblea Nacional, es decir, nace de una iniciativa legislativa. El 23 de agosto el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley del grupo parlamentario. El 23 de agosto, ese mismo 23 de agosto, dentro de esta resolución con la calificación del proyecto, pues también menciona que hay que crear una comisión ocasional para el tratamiento de este proyecto de ley de iniciativa legislativa. Entonces, el 24 de agosto, 8 días después de que la iniciativa legislativa fue presentada por el grupo parlamentario, se suma el Ejecutivo. El Ejecutivo también, de igual manera, con su rol de colegislador, pues presenta otro proyecto de ley en similares características. Incluso había un tema en que se hacía el análisis comparado de los dos proyectos, y el proyecto del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres era más específico y tenía un poco más amplitud también sobre el tema de derechos que se consentían en la ley. En ese sentido, más o menos así es la cronología de cómo fue tratado. Incluso el Consejo de Administración Legislativa del proyecto del Ejecutivo lo remitió a la Comisión el 14 de septiembre, cuando nosotros ya nos habíamos instalado y estábamos ya trabajando en el proyecto del Legislativo. Y ahí los dos proyectos. Claro, y la disposición era de que sirva como insumo para el trabajo, claro, que estábamos realizando ya con el proyecto del legislativo. Pero es así como nació, es una ley que nació de iniciativa legislativa. Eso sí hay que recalcarlo. Tal vez no tuvimos esa incidencia mediática en el momento de la entrega del proyecto de ley, pero nosotros es una ley que hay que reconocer que es de iniciativa legislativa. Asambleísta, sin embargo, en lo que
iba del 2017, el número de femicidios se habían duplicado respecto al 2016. Eso también fue un dato fuerte en el que se trabajó respecto de la prevención y sobre todo de analizar la problemática de qué era lo que ocasionaba estos femicidios. Sí, de hecho la resolución fue en ese sentido, porque nosotros a junio ya teníamos 80 casos de femicidio y la resolución ya en julio teníamos 88 casos de femicidio. Era de manera increíble cómo se iban aumentando estos femicidios. Incluso en el 2017 nosotros terminamos con 153 casos de femicidios reportados en nuestro país. En lo que va del año del 2018 tenemos 13 casos de femicidio. En lo que al momento que nosotros hicimos la ley, pues estaba matando a las mujeres cada 50 horas en nuestro país. Ahora los datos que nosotros tenemos es que está cada 54 horas. Algo está también ya incidiendo, pero creo que este es un problema estructural que irá paso a paso también con la aplicación de la ley. Se visualizó esta problemática, se escucharon voces, se escucharon casos, testimonios. En materia de prevención, ¿qué es lo que propone esta ley para justamente concienciar en la sociedad sobre las muertes, los casos que usted nos acaba de comentar? Bueno, claro que sí. En primer lugar, un tema que hay que resaltar de esta normativa es la articulación interinstitucional que existe con todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. Aquí en el tema de prevención, algo que lo debe hacer no únicamente una sola institución, sino todas aquellas que pertenecen al Sistema Nacional, pues es primero la sensibilización a todos sus funcionarios sobre temas de género. El tema también, en el caso, voy al sector de salud específicamente, al sector de educación específicamente, aquí es uno de los pilares fundamentales que servirá acá también para lograr romper esos estereotipos de género que existen, y en ese caso pues ahí se creará las campañas de concientización, también de sensibilización frente a cuáles son los roles que nosotros tenemos en casa, por ejemplo, y hay que partir de ahí porque es un problema que tenemos estructural, y ahí es en donde debemos romper todos esos estereotipos en donde que se dice que solo los niños nomás descansan en la casa y las niñas tienen que ayudar a las tareas del hogar, que mamá únicamente le sirve al papá la comida, mamá es la que tiene que estar arreglando la casa, y no es así. Y la tarea del hogar es de todas y de todos, pues es un tema de corresponsabilidad. Un artículo específico que existe en la ley, que en un principio nosotros lo estábamos dejando como un literal dentro de los principios de la normativa, pero realmente al ponerlo como artículo nosotros lo estamos también resaltando de manera más específica, incluso darle más realce, porque es corresponsabilidad de todos el erradicar la violencia. Aquí no únicamente entran las mujeres por la defensa de su ley, sino aquí es un trabajo que lo debemos hacer todos, hombres y mujeres. Y precisamente usted ha topado un tema, hombres y mujeres. En esta ley también se necesita la colaboración, la corresponsabilidad de los hombres, porque implica a ambos géneros. Ahora, lo que usted nos decía, y un tema que también se topó en el debate, era el trabajo precisamente con los victimarios, que si hablamos de femicidios, obviamente eran hombres. Sí. En este sentido, ¿qué es lo que apunta la ley al trabajo con ellos? Porque decía, claro, se los aísla y cuando salen, el grado de violencia es mucho mayor que a lo que se fueron. Sí, efectivamente, una de las problemáticas que puede ser es que, claro, al haber sido también ya alejado de la persona a la que estaba agrediendo, pues regrese con un mayor revanchismo a agredirle más a la persona. Pero sin embargo, aquí es donde entra también otra parte interesante, es que hay que reeducar al agresor, hay que reeducar, hay que también saber conocer cuáles son los factores que le motivan también para que haya agredido a la mujer. A veces, incluso con conversaciones con especialistas en el tema de psicología, decían que muchas personas que cometen este tema de agresiones, este tema de violencias, pues también han visto dentro de su entorno familiar cómo se ha ido también aquí heredando prácticamente este tema de violencia en sus casas, con sus papás, con sus personas muy cercanas. Entonces también hay que identificar, es una de las cosas que se le da un tratamiento, un tema de reeducación al agresor. Asambleísta, si bien la comisión ya no existe, desapareció, culminó su misión, la ley está vigente, ¿ustedes trabajarán para velar el cumplimiento de esta normativa? Sí, de hecho, dentro de la normativa también tenemos
artículo específico en donde se da el tema de seguimiento y fiscalización específicamente a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y a la Comisión de Educación. Pero además también como presido el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, nosotros dentro de nuestro plan de trabajo que ya el pasado martes aprobamos para ya el trabajo de este año, pues también está el seguimiento de cómo está la aplicación de la norma, también el conocer cómo está la elaboración del reglamento. Es una de las preocupaciones que el día de ayer en la rendición de cuentas nos manifestaron las organizaciones y colectivos de mujeres en torno a cómo está el reglamento. ¿Cuándo debería estar ya listo? El reglamento ya debería estar en 90 días, yo tengo conocimiento que está próximo también ya a culminarse. Aquí quiero resaltar también que el trabajo que está realizando el Ejecutivo en torno al trabajo del reglamento también han salido a territorio, de igual manera como lo hicimos con la ley, están conversando con las organizaciones, están viendo toda esa empatía de cómo está la normativa, con cómo se va a aplicar los diferentes protocolos que dicta también la ley que se deben realizar. Pero sí ayer nos llamó la atención a todos los integrantes de la comisión porque hubieron personas que asistieron y también dijeron que demos la mirada a cómo se está elaborando el reglamento, y nosotros también como Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, al haber sido promotores de esta iniciativa legislativa que ahora ya es una ley para el país, pues sí vamos a hacer el seguimiento. ¿Cuánto tiempo tomará, asambleísta, para que se empodere este pensamiento y cambie completamente, se rompan estos estereotipos? Bueno, sería muy lindo decir que gusto nos diera que fuera enseguida, pero incluso normas internacionales nos indican que para ver la efectividad de la aplicación de una normativa requiere de al menos unos 4 años de aplicación de la norma para ver cuán positivo y cuántos resultados se ha logrado. Hay que tomar en cuenta que esta normativa es de prevención y lo que queremos hacer es romper todos esos estereotipos que los tenemos plasmados, lógicamente venimos herederos de un sistema patriarcal, y eso realmente sí es un poco complicado, y aquí más bien está el reto en que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, nos empoderemos de esta herramienta, la conozcamos muy bien en el tema de cuáles son nuestras medidas de protección, de atención, de reparación también incluso, para poder también ejecutarlas y comentarles a quienes están a nuestro alrededor para que podamos así poco a poco ir rompiendo todos esos estereotipos. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Mónica Alemán. Ya nos ha explicado cómo fue la cronología del proyecto de ley para erradicar la violencia de mujer y que ahora ya es ley de la República. Ahora nosotros vamos con el tip del día. El tip del día para invierno: aumenta la ingesta de vitaminas. Para combatir los efectos del invierno, es necesario aumentar la ingesta de vitaminas A, C y D mediante alimentos cítricos, verduras de hoja, lácteos, entre otros. La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios. La vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir resfríos. Y la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Así concluimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVN Noticias, primera emisión.